Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 44 del curso de álgebra intermedia. Vamos a comenzar viendo ejemplos ahora de problemas verbales geométricos, que es el primer tipo de problema verbal específicamente correspondiente al álgebra intermedia. Repasamos algunos tipos de problemas verbales que habíamos visto en el álgebra elemental, como lo son los problemas numéricos, los problemas digitales y los problemas de edades en las lecciones anteriores. Pero la única dificultad adicional es que entonces en esos tres tipos de problemas que habíamos visto ya en el álgebra elemental, se requería de la solución de ecuaciones fraccionarias con incógnita en el denominador, de ecuaciones cuadráticas. Pudo haber surgido una ecuación de tipo cuadrático, pudo haber surgido una ecuación con exponente, donde la incógnita tenía exponente fraccionario, pudo haber surgido una ecuación irracional o radical, etc. La cuestión es que hicimos uso entonces de las herramientas que teníamos en el álgebra intermedia para resolver ese tipo de problemas verbales que ya habíamos visto en el álgebra elemental. Pero este problema corresponde a un tipo de problema que estamos viendo por primera vez en el álgebra intermedia, problemas verbales geométricos. Por eso, de hecho, es que se exige, o que se requiere, que para usted tomar este curso de álgebra intermedia tenga previamente aprobado el curso de geometría, porque usted verá que vamos a necesitar conocimientos de geometría para poder resolver este tipo de problemas. Pues mire, nos dice este ejemplo lo siguiente, que ya le habíamos planteado al final de la primera parte de esta lección. En el triángulo ABC, la medida del ángulo A es 3 veces la medida del ángulo B. Y el ángulo C es congruente con el ángulo B. Recuerde que este es el símbolo de ser congruente, y eso lo que quiere decir es que la medida de este ángulo es igual a la medida de este ángulo, ¿verdad? Eso es un dato de geometría, Pues nos piden que hagamos la medida de los 3 ángulos de este triángulo. Bueno, pues en este tipo de problemas geométricos es muy conveniente que usted haga un dibujo que le ilustre la situación, ¿verdad? Preparamos un diagrama, ¿verdad? Que no es otra cosa que lo que conocemos en geometría como una figura geométrica, que era una representación pictórica de un conjunto de puntos en el espacio para visualizar las relaciones que hay entre esos puntos geométricos en el espacio, ¿verdad? Que nos ilustre la situación, ¿verdad? Bueno, recuerde que un triángulo es un polígono de varios lados, ¿verdad? Y en particular, el triángulo es un polígono de 3 lados y claro, 3 ángulos. Vamos a suponer que este es el ángulo A, que este es el ángulo B, que este es el ángulo C. ¿Okay? Nos dicen que la medida del ángulo A es 3 veces la medida del ángulo B. O sea que el ángulo B es el que tiene medida menor. Así que a ese ángulo que tiene medida menor, que la voy a indicar de esta manera, ¿verdad? Y se acuerda que la medida de un ángulo significa cuánto hay que mover un lado para colocarlo en la posición del otro, manteniendo el vértice fijo. Vamos a dar esa medida X, porque esa es una de las cosas que tenemos que buscar. Las medidas de los 3 ángulos de ese triángulo, ¿verdad? Así que X va a ser la medida del ángulo B. Por lo tanto, por lo que dice el problema, la medida de este ángulo será 3 veces X, ¿verdad? Porque dice que es 3 veces la medida del ángulo B. Así que 3X será la medida del ángulo A. ¿Cuánto será la medida del ángulo C? Bueno, pues como el problema dice que el ángulo C es congruente con el ángulo B, eso significa que tienen la misma medida, ¿verdad? Congruente. Así que esa medida es igual a la medida del ángulo B. Así que X es la medida de ese ángulo C al ser congruente con el ángulo B. O sea que tiene que tener la misma medida del ángulo B. Bueno, ¿qué otro dato conocemos nosotros de geometría que nos ayuda a resolver este problema? Bueno, en geometría también demostramos que la suma de las medidas de los 3 ángulos de cualquier triángulo siempre totalizan 180 grados. ¿Okay? Así que recordamos que la suma, a ver si consigo un marcador que tenga la tinta, la suma de
las medidas de los tres ángulos de un triángulo totalizan 180 grados. O sea que si yo sumo x, 3x más bien, que es la medida del ángulo A, más x, que es la medida del ángulo B, más x, que es la medida del ángulo C, eso debe totalizarnos 180 grados. Pues ahora resolvemos esta ecuación. Resolvemos la ecuación anterior. Y si ustedes, vamos a ver, fíjense que en el lado izquierdo podríamos sumar estos tres términos que son semejantes. 3x más x son 4x más otra x, 5x igual a 180 grados. Y ahora para dejar la x sola, yo voy a hacer uso ahora de la ley de división de las igualdades. Porque fíjense que hasta ahora, para yo dejar la incógnita sola en uno de los lados, había usado la ley de multiplicación de las igualdades, multiplicando ambos lados de la ecuación por el recíproco de la incógnita, ¿verdad? Pero ahora voy a usar otra ley, que es la ley de división. Y lo que dice la ley de división es que si usted tiene una igualdad, ¿verdad?, en ambos lados puede dividirlo entre lo mismo y sigue manteniéndose la igualdad. En el lado izquierdo, cuando se cancela este 5, ¿verdad?, entre 5 a 1 entre 5 a 1, pues da x sobre 1, que es x. Y en el lado derecho, cuando yo divida 180 entre 5, pues va a dar 18 entre 5 da 3, por 5, 15, hasta 18 sobran 3, que con este 0 forman un 30, entre 5 da 6, y 6 por 5, 30, no sobra más nada. Así que fíjense que x es igual a 36. Y x es la medida del ángulo B. ¿Cuánto sería 3x? Y claro, también, no tan solo la medida del ángulo B, sino que también es la medida del ángulo C. ¿Cuánto será 3x, que es la medida del ángulo A? Pues 3 veces 36, y si yo multiplico 3 por 36, pues 3 por 6 es 18, llevamos una, 3 por 3 es 9, y una que llevamos 108 grados. Así es que esta sería la medida del ángulo A. Pero antes de dar la contestación, vamos a verificar que se cumple la condición esta, ¿verdad? Que si yo sumo esas tres medidas dan 180 grados. Verificamos lo establecido en el problema. ¿Sí? Como trata de las medidas de tres ángulos, la suma de ellos, de tres ángulos de un triángulo, la suma de esas medidas tiene que darnos 180 grados. Si yo cojo 36 grados, que es lo que me dio el ángulo B, y por lo tanto la misma mide el ángulo C, más los 108, que es 3 veces 36, que es lo que mide el ángulo A, vamos a ver cuánto da. 6 y 6 son 12, y 8 son 20, llevamos 2. 2 y 3 son 5, y 3 son 8, y 0, 8. Y 1, 180 grados. Así que efectivamente, esas son medidas de tres ángulos. Dos de ellos son congruentes, y el tercero es el triple de la medida de los otros dos, ¿verdad? De cualquiera de los otros dos, no dice el problema del ángulo B, pero el ángulo B y el ángulo C son congruentes. Bueno, pues ya podemos decir que la medida del ángulo A es 108 grados. O sea, ya podemos dar la respuesta del problema. Dice la medida del ángulo A es 108 grados y la medida de los ángulos B y C es de 36 grados. Y esa sí es la respuesta de nuestro problema. ¿Okay? Muy bien. Así que ahí tenemos ese primer ejemplo de un problema verbal geométrico. Fíjense en este otro problema verbal geométrico. Dice así. Una cuerda en un círculo cuyo radio mide 4 centímetros, mide 6 centímetros.
¿Cuál es la distancia? Entre el centro del círculo y esa cuerda. Igual que en el ejemplo anterior, lo primero que usted hace es trazar un diagrama que le ilustre qué es lo que usted tiene aquí, ¿verdad? Nos hablan de un círculo, así que vamos a tratar de dibujar, ¿verdad? De claro en su casa con un compás o con una forma circular correcta, pues dibuja su círculo en su cuaderno. Yo aquí lo tengo que hacer bastante rudimentario, ¿verdad? Pues que en un círculo que más o menos, ¿verdad? De su geometría, recuerde que es una figura así, con un centro por aquí, ¿verdad? Y el centro, claro, no es parte del círculo, es un punto que se llama el centro del círculo, pero no es parte del círculo. El círculo son estos puntos que están aquí. Y todos ellos se encuentran a la misma distancia de ese punto central, y esas distancias, que es igual para todos los puntos en ese círculo, desde ese punto central se llama el radio del círculo, y dice que mide 4 centímetros. ¿Okay? Bueno, pero tenemos una cuerda, y una cuerda es un segmento que tiene como extremos puntos del círculo. Así que, por ejemplo, este segmento que está aquí, sería una cuerda de ese círculo. Otra sería una que viene por aquí, otra sería una que viene por aquí, así, etcétera, ¿verdad? Segmentos que tienen como extremos a los puntos en el círculo. Y nos dicen que esa cuerda en ese círculo de radio 4 mide 6 centímetros. ¿Okay? Y si es de radio 4, eso quiere decir que cualquier punto en el círculo hasta ese punto central mide 4. Así que en particular, desde este punto en el círculo hasta ese punto que es el centro del círculo, vamos a arreglar esto, ¿verdad? Son 4 centímetros. Y por lo tanto, por la misma razón, este otro radio mide 4 centímetros. ¿Sí? Todos los radios son iguales, porque todos los puntos en el círculo están a la misma distancia de ese punto que se llama el centro del círculo, y a esa distancia, que es igual para todos los puntos en el círculo, se llama el radio del círculo, ¿no? Y eso es lo que dice, que una cuerda de un círculo cuyo radio mide 4, mide la cuerda 6 centímetros. ¿Ves? Ahí tenemos los datos. Y entonces nos pide cuál es la distancia entre el centro del círculo, que es este punto, y esa cuerda. Bueno, pues, ¿cómo usted busca la distancia desde un punto hasta un segmento o a una línea? Como es en este caso, yo quiero buscar la distancia de este punto hasta este. Algunos estudiantes dicen, pues mira, 4 centímetros. No, porque la distancia se define en geometría, recuerda, entre un punto y un segmento, o entre un punto y una línea, como la medida del único segmento perpendicular que va desde ese punto hasta esa línea o hasta ese segmento. ¿Okay? Y perpendicular quiere decir que aquí forma un ángulo que mide 90 grados. Todo eso definido en geometría. ¿Okay? Pues eso es lo que yo quiero buscar. ¿Cuánto mide ese segmento? Porque esa es la distancia desde ese punto, que es el centro del círculo, hasta esa cuerda del círculo. Pues como ese es lo que queremos buscar, vamos a llamarlo X. Bien. ¿Qué otro dato de geometría necesitamos para esto? Bueno, pues yo noto aquí que se ha formado aquí lo que se llama un triángulo rectángulo. Acá también, claro, ¿verdad? Porque también este ángulo de acá es recto, ¿verdad? Y un triángulo rectángulo, que es lo que yo digo que se ha formado ahí, es un triángulo que tiene un triángulo que tiene un ángulo recto. Pues mira, este triángulo de acá, por ejemplo, tiene este ángulo recto. Pues ese es un triángulo rectángulo. Pues en cualquier triángulo rectángulo hay un teorema que dice, que se llama el teorema de Pitágoras. Que dice, que se llama el teorema de Pitágoras, y ese es el que nos va a ayudar a establecer la ecuación que necesitamos. Pero antes de poder establecer necesitamos un dato más. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos del triángulo rectángulo. ¿Qué son los catetos del triángulo rectángulo? Los lados que forman el ángulo recto. Así que si este es el ángulo recto, este lado del triángulo y este lado del triángulo que lo forman en ese triángulo rectángulo son los catetos. Pero la suma de los cuadrados de las medidas de esos catetos da el cuadrado de la medida de la hipotenusa. ¿Y qué es la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Pues precisamente el lado que es opuesto al ángulo recto en el triángulo rectángulo que tengamos. O sea que esta cosa al cuadrado, que es lo que yo estoy buscando, más lo que mida esto que está aquí, que no tenemos indicado cuánto es al cuadrado, me tiene que dar esta medida al cuadrado. Eso es lo que dice el teorema de Pitágoras. Pero usted dice, bueno, pero ni conozco este ni conozco este. Así que tengo dos desconocidas, ¿verdad? Pero fíjese, hay otro teorema también que se demuestra en geometría que le indica lo siguiente.
Si desde un punto, como en este caso el punto el centro del círculo, de este círculo, en la perpendicular a un segmento o a una línea, pues no tiene que ser un segmento, una línea. Si desde un punto en la perpendicular a este segmento, por ejemplo, parten dos segmentos, este que está aquí y este que está aquí, que son congruentes, que quiere decir que tienen la misma medida, entonces los puntos a donde llegan esos dos segmentos congruentes que parten desde ese punto en la perpendicular de ese segmento, llegan o tocan o intersecan a la línea a la cual esto es perpendicular en unos puntos que son equidistantes del punto de intersección entre la perpendicular y la línea. O sea que este segmento que está aquí tiene que medir lo mismo que este segmento que está acá. Donde este punto, que es el punto de intersección entre la perpendicular desde ese centro hasta este segmento, que es esa cuerda, a cada lado tiene que ser igual, ¿verdad? Como este punto es el punto medio, entonces, ¿verdad? Porque si este segmento tiene que medir lo mismo que esto, este es el punto medio, ¿verdad? Y si es el punto medio, la distancia desde aquí hasta aquí tiene que ser igual a la distancia desde aquí hasta aquí. Como desde aquí hasta aquí mide la mitad, entonces, de lo que mide completo, y esto completo dice que mide 6 centímetros, esto tendrá que medir 3 centímetros. Y por la misma razón, esto también tendrá que medir 3 centímetros. Pues ya encontramos esta medida que nos faltaba, la que creíamos que era desconocida, pero sí, la pudimos sacar debido a ese teorema que les acabo de citar de geometría. Bueno, pues entonces, por el tema de Pitágoras, yo puedo decir entonces que este cateto, que mide 3 centímetros al cuadrado, más la medida de este otro cateto, que es precisamente el que estoy buscando, al cuadrado, me tiene que dar la medida de la hipotenusa, que es 4, al cuadrado. Y de ahí, fíjense que esta es una ecuación cuadrática, pura o incompleta, porque nada más hay x al cuadrado, no hay x a la 1, dejamos ese término solito, será igual a este número que está acá, que es 16, ¿verdad? Porque 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16. Y este término que no tiene la x lo pasamos acá, lo transponemos y pasa negativo 9, porque 3 al cuadrado es 9, pasarlo acá es menos 9, ¿verdad? O sea que x cuadrado es 7, porque 16 menos 9 es 7. Y para pasar de x cuadrado a x, ¿verdad? Buscamos la raíz cuadrada de x cuadrado. Y claro, si x cuadrado es igual a 7, da lo mismo buscar la raíz cuadrada de x, la raíz cuadrada de x cuadrado que buscar la raíz cuadrada de 7. Y la raíz cuadrada de x cuadrado sabemos que es el valor absoluto de la x. Y la raíz cuadrada de 7 ni es exacta ni se puede simplificar. Así que x será más o menos la raíz cuadrada de 7. Tenemos dos soluciones para la ecuación que establecimos. El negativo raíz cuadrada de 7 no hace sentido porque fíjense que estamos buscando una medida y las medidas son positivas, ¿ok? Así que vean que la solución negativo raíz cuadrada de 7 no hace sentido. Ya que estamos buscando una medida. ¿Okay? Luego, la solución positivo raíz cuadrada de 7 puede ser nuestra respuesta. Pues para asegurarnos vemos que cumple, que la solución cumple con las condiciones del problema, que es que aquí teníamos un triángulo rectángulo y por lo tanto la suma de los cuadrados de estos catetos tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa. Verificamos que se cumple con la condición dada en este problema. Si yo cojo el 3 al cuadrado más la medida que acabo de encontrar para el otro cateto, que aparentemente es la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, me debe dar la hipotenusa al cuadrado. Sustituimos en la ecuación que establecimos. 3 al cuadrado es 9, la raíz cuadrada de 7 al cuadrado es 7, y 4 al cuadrado es 16, y efectivamente 9 más 7 es 16, y 16 es igual a 16, así que por lo tanto sí, cumple con esta condición que se establecía en el problema. Así que por lo tanto, esta distancia desde el centro del círculo hasta esa cuerda es la raíz cuadrada de 7 centímetros. Luego, la distancia desde el centro del círculo hasta la cuerda es raíz cuadrada de 7 centímetros. Y esa sería la respuesta
de nuestro problema. ¿Okay? Bueno, pues con la discusión de este segundo ejemplo terminamos esta lección. En la siguiente lección continuamos viendo ejemplos adicionales de problemas verbales de tipo geométrico. Nos vemos entonces.